Mi nombre es José Aranha, en portugués. Nací en San José de Piranhas. Fui criado y educado en João Pessoa, la capital del estado de Paraíba. Soy licenciado en portugués, inglés y pedagogía. Actualmente vivo en Brasilia. He trabajado en varias partes de Brasil, como el estado de Ceará, de Rio Grande del Norte, de Pernambuco, de Paraíba, de Rondônia, de Amapá. Ingresé el año del 78 y salí en el comienzo del 80. Sí supe de la UDLA en la universidad donde estudiaba letras en João Pessoa, una licenciatura en portugués e inglés, y una de las maestras de literatura inglesa sabía que me gustaba mucho el español, pero en aquella época no había nada de español en Brasil. Y ella me dio direcciones de 3 universidades, de la UDLA, de la Autónoma de Guadalajara y de la Universidad de la UNAM. Y yo escribí a las 3. Y la UDLA me contestó y me dio una beca para estudiar era un creative writing, creación literaria. Pero ahí yo tuve un accidente y no pude venir. Y el 78 yo vine, me dieron otra oportunidad. Y tomé una maestría en educación bilingüe con énfasis en inglés. Y el 91 vine para tomar otra maestría, pero con la misma maestría, pero con énfasis en la enseñanza de español. Pero la universidad se había cambiado de dueños. Creo que los mexicanos compraron la parte de los gringos, de los norteamericanos, y entonces yo tenía que repetir todo lo que ya había estudiado. Y me dijeron, ¿no quieres trabajar? Digo, sí. Ahí me fui a creo que era una bolsa de trabajo, y me dieron una información que en la Universidad Tecnológica de la Mixteca necesitaba de un maestro de inglés. Y me fui ahí a Uruapan de León y estuve 10 meses trabajando como profesor. Pero vino la crisis, yo regresé a Brasil. Actualmente estoy jubilado y mi ocupación principal es viajar. Ya he visitado 37 países. Esta es mi 10ª vez en México. Soy devoto de la Virgen de Guadalupe, quien me trajo acá. Mira, aquí tengo muy buenos recuerdos. Mi esposa y mis hijos siempre extrañaban porque yo decía que el mejor tiempo de mi vida lo he vivido acá. Yo hice muchas amistades. Yo aquí era como un embajador de Brasil. Hacía fiesta, carnaval, feijoada, como dicen ustedes. Yo era amigo de todos. Bueno, hoy día es muy interesante que las nuevas generaciones sepan computación, porque todo está permeado, está con la informática, la tecnología principalmente. Y que uno se prepare muy bien porque estamos en un mundo muy competitivo. Si uno no es muy bien preparado, no consigue trabajo. Yo he tenido la suerte que tengo 3 hijos licenciados en computación y muy bien preparados. Incluso uno es doctor, ya vino acá a Puebla a impartir una conferencia y estudió en Canadá, en la Universidad de Waterloo.